Buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? Les habla el profe Raúl, profe de cómputo. Eh, pues igual que les digo siempre, ¿verdad? Esperando que estén bien seguros, bien guardaditos en sus casas, pidiéndole a Diosito todos los días, ¿verdad? Que la situación vuelva a la normalidad para poder vernos otra vez. Pues bien, para la clase de hoy vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos la lección pasada, ¿verdad? Vamos a retomar lo mismo. Recordamos que era pues crear algún tipo de brochure informativo, ¿verdad? Algún tipo de folleto informativo relacionado con algo. Entonces, la lección pasada estuvimos viendo algunos de los aspectos más importantes del link de trabajo, ¿verdad? Para crear nuestro brochure. Y pues la pregunta más importante, inclusive, ¿verdad? La principal, es decirnos sobre qué lo vamos a hacer. Entonces, el primer ejemplo que vamos a poner nosotros es crear nuestro propio manual de usuario. Para nosotros crear un manual de usuario, tenemos que tener en cuenta que la idea principal es enseñarle a una persona a hacer algo. Entonces, cuando nosotros vamos a crear nuestro propio manual, vamos a tomar en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, ojo aquí, ¿verdad? En el primero, dice que cuando estamos creando nuestro manual, pues lo más importante es eh, saber utilizar lo que sea que nosotros vamos a hacerle el manual. Entonces, si yo quiero hacer un manual de cómo, por ejemplo, instalarle un sistema operativo Android a un dispositivo, instalárselo desde cero, que nuestro dispositivo venga totalmente vacío, pues necesitamos hacerlo y necesitamos manejar de forma completa el proceso para hacerlo. ¿Por qué? Porque recuerden que se lo vamos a explicar a alguien. En nuestro manual tiene que estar escrito de forma que esa persona lo pueda entender. Entonces, eh, muchas veces, y esto lo hemos visto ahora que estamos llevando mucho las clases en línea, ¿verdad? Grabarse es una buena idea cuando estoy haciendo mi manual. Este, tomar a otra persona como ejemplo, enseñarle, teach the procedure, enseñarle el procedimiento, ¿verdad? Que usted va a escribir y decirle que le muestre o que le diga qué le pareció esa explicación, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? No lo sabemos absolutamente todo, entonces siempre es importante tener algún experto o una persona que ya maneje ese tema para que nos diga, ¿verdad? Qué es a dónde nos estamos equivocando y cómo podemos arreglarlo. La segunda parte es hablar acerca de a quién va dirigido. Por ejemplo, si yo soy un mecánico y yo le voy a explicar a una persona cómo arreglar un carro, entonces yo debo partir desde dos premisas. La primera es que esa persona conoce un poco de mecánica, entonces es muy probable que me vaya a entender muchas cosas. O la segunda, que esa persona no conoce absolutamente nada de mecánica de carros, ¿verdad? Y yo empiezo a hablarle de un montón de términos, de un montón de palabras que son un poquito complejas y yo sé que esa persona no me va a entender. Entonces yo necesito asegurarme que las palabras y las frases que yo vaya a utilizar, ya sea si le estoy explicando verbalmente o si lo voy a hacer en un manual digital como nosotros, ¿verdad? Se adapten a una persona que nunca haya escuchado ese término y que cuando lo escuche por primera vez no se asuste o no se confunda, sino que más bien le den ganas de seguir leyendo ese manual. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácil. Primero, nos preguntamos qué tipo de preguntas nos haría una persona que esté leyendo nuestro manual. Obviamente, y esto es uno de los problemas más grandes que tienen la mayoría de los manuales, porque se hacen muy grandes, ¿verdad? ¿Por qué se hacen muy grandes? Porque yo tengo que explicar todos los términos, todas las frases que son muy complicadas o un poquito técnicas de entender, entonces ahí se hace un poquito más grande nuestro manual, ¿verdad? Y bien, la tercera parte es escoger algún estilo. Recuerde que yo debo escoger algún color que sea llamativo, pero que no sea muy fuerte, ¿verdad? Debo escoger un tipo de letra que se lea despacio, espacio entre las palabras, el tamaño de la letra para que se lea bien, ¿verdad? Y ya con eso es suficiente este, para poder entender.
Otra de las partes más importantes, la número 4, es be concise and precise, ser conciso y preciso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo le hago un manual a usted que tiene 63 páginas, es mentira que lo vamos a leer, porque uno no lee un libro de 63 páginas. Entonces, ser lo más preciso y lo más conciso es hacerlo todo lo más pequeño posible, ¿verdad? Una de las características más importantes cuando yo lo estoy haciendo de esa forma es escribir paso por paso. Entonces, lo más importante siempre es poner paso uno, tal cosa. Vamos a cambiarle la llanta de un carro, por ejemplo, ocupamos un manual. Entonces, paso uno, asegurarse que el carro esté detenido a la orilla de la calle. Paso 2, tener las herramientas necesarias. Paso 3, saber cómo usar la gata hidráulica, ¿verdad? Paso 4, ¿qué otras herramientas necesito? Paso 5, aflojo las tuercas. Paso 6, saco, y ahí sucesivamente, ¿verdad? Hasta que yo logre completar el, este, cambiar la llanta al carro, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, eh, otra de las características importantes, la número 5, es crear una estructura a mi manual. Una estructura, y no es solo una estructura, sino como decimos, una estructura lógica. Que el primer paso sea realmente el primer paso. Si volvemos al mismo ejemplo, yo estoy cambiándole la llanta al carro, no voy a poner que el primer paso es colocar la llanta de repuesto, porque sabemos que no es el primer paso, ¿verdad? Entonces, tiene que ser estructurado, tiene que ser en un orden orientado que a la persona le lleve desde el paso uno hasta el último paso para resolver el problema o para hacer lo que está buscando hacer en este momento. ¿Ok? Las imágenes yo en lo personal las recomiendo muchísimo más que escribir en texto porque a veces con una imagen a una persona se le hace más fácil, ¿verdad? Eh, el tamaño de las imágenes es importantísimo, ¿verdad? Si dejamos una imagen muy pequeña, no se va a notar lo que queremos hacer. Y si dejamos la imagen muy grande, pues nos va a ocupar muchísimo espacio y la persona también no va a poder ubicarse en nuestra parte del manual, ¿verdad? Entonces, no solo las imágenes, ¿verdad? No solo las imágenes, sino que podemos utilizar también otros tipos de ayudas, que en este caso utilizamos un folleto que es corto, que es pequeño, ¿verdad? Como lo hicimos en el link de trabajo la clase pasada, y ahí podemos meter nuestra información. Y utilizar videos cuando sea necesario, siempre y cuando, y eso como lo mencionamos al principio, como lo mencionamos arriba, ¿verdad? Recordar que el video tiene que ser corto, porque si es un video muy largo, igual las personas no lo van a ver. Si usted me hace un video de más de 15 o 20 minutos, yo le aseguro que nadie lo ve. Entonces, tratar de asegurarse que sea un video corto, ¿verdad? Y que dure muchísimo menos de ese tiempo, ¿verdad? Ojalá grabado con nuestra propia voz y con nuestras propias palabras, porque si nos estamos dirigiendo a una persona que es igual que yo, pues muy probable que me entienda mi vocabulario y que me entienda las frases que yo uso para explicarse. ¿Ok? Ahora, aquí les voy a mostrar, este es un ejemplo, ¿verdad? Como lo pueden ver acá en la pantalla, de una guía que me encontré por ahí en internet para poder utilizar el Outlook. Entonces, ¿qué es el de correo electrónico? Noten que esta persona lo que hizo fue tomarle una captura de pantalla a la imagen y simplemente en un montón de cuadritos lo que hizo fue agregarle para qué sirve cada uno de esos. Este es un manual corto, tiene apenas 4 páginas, entonces pues es más que suficiente para mostrar lo que quiero. Ok, entonces, luego de esta pequeña aplicación, allá abajito en el link de trabajo, ¿verdad? Van a abrir el programa y el link, perdón, y va a venir otra explicación que la van a escuchar ahorita más adelante de cómo podemos crear nuestro propio manual utilizando el Brochure Maker, el que hicimos de folletos de la lección pasada.